Bien, pues primer partido en casa, apenas aunque estemos a 7 de noviembre el tercero del equipo, y no te puedo decir contento porque cuando pierdes no estás contento, pero muy orgulloso del trabajo del equipo, del esfuerzo, de luchar como luchamos hasta el final, de hacer todo lo posible, y de hecho el rival te gana y hace 66 puntos. Y eso es que las jugadoras, el despliegue del equipo en inferioridad física prácticamente en todas las posiciones fue enorme, y bueno, también muy contento también en el sentido de que es una buena lección. Esto es la Liga 2, tenemos mucho que aprender y tenemos que ser capaces de ir aprendiendo sobre la marcha, porque este es un año atípico, las jornadas son atípicas, la pretemporada fue atípica, y yo sabía positivamente que íbamos a necesitar, o que vamos a necesitar, unos cuantos partidos para asumir lo que tú les puedes decir, lo que quieres hacer en los entrenamientos, porque luego el partido, es mucho más real que el entrenamiento, porque ahí no hay vuelta atrás. Entonces tenemos que ser capaces de endurecernos más, pasar mejor los bloqueos, rebotear mejor, cerrar mejor el rebote, fintar mejor en defensa, ser capaces de sacar mejor el primer pase, de pasarnos mejor la pelota en ataque, de bloquear mejor. En definitiva, tener la mentalidad que tenemos que tener como equipo, no preocuparnos tanto del scouting, que a nosotros realmente no nos ayuda en nada, porque nos quita tiempo de mejora, tiempo de calidad de trabajo, y no podemos perder demasiado tiempo en ello. No preocuparnos tanto del scouting y de lo que hace el rival, sino preocuparnos de aquellas cosas que nosotras podemos, tenemos y debemos mejorar. Entonces, bueno, una buena prueba, y también es bueno saber que este equipo viene de ganarle al Celta, y que luego, que aunque los dos somos equipos ascendidos, son dos realidades diferentes. Nosotros somos un equipo ascendido que trae a Leticia, una jugadora de 23 años, joven, que todos sabemos las condiciones en las que está aquí, que tiene mucho que aprender y mejorar, y que lo está haciendo, y que estamos muy contentos con su compromiso y con su esfuerzo, pero hemos puesto el equipo en manos de la gente que ascendió. O sea, nosotros somos un equipo de Nacional que está jugando en Liga 2, ahora ya somos un equipo de Liga 2. Bueno, pues Extremadura-Plasencia tiene 3 titulares que juegan prácticamente 40 minutos, que son fichajes, y los otros 2 titulares son su base titularísima del año pasado, una de las mejores bases del grupo, y la americana está hacia Robertson. Entonces son situaciones diferentes. Las chicas que el año pasado ascendieron con Extremadura-Plasencia, parte de ellas juegan muy poco o casi no juegan, y las nuestras pues juegan, y un día jugará más unas, otro día jugará más otras. Entonces son realidades que tenemos que aprender a vivir, pero que también conviene reflejarlas, porque es muy bueno que sepamos lo que somos y que no traicionemos la idea de lo que nos ha traído hasta aquí y de lo que tenemos que ser. Y lo dura que es la Liga 2, pues mira, lo sé yo, porque he tenido la suerte de los 4 años que entrenar a 2 equipos que eran ganadores, como eran Universitario de Ferrol y Bembibre, de tener casi un 70% de victorias en esos 4 años. Entonces, todas las derrotas de este año me las apunto yo. Son derrotas que son lógicas en un equipo como nosotros, y lo único que tenemos que hacer es aprender, mejorar, y competitivamente, lo que decía, ver si somos capaces de dejar 2 rivales por debajo, que como dice el anuncio, malo será. Yo estoy convencido que trabajando como estamos trabajando, al final vamos a ganar, vamos a seguir compitiendo bien y vamos a dejar 2 equipos por debajo. Ese es nuestro objetivo, y por eso pasa el proyecto. Bueno, pues pensamos que hace un partido como teníamos en la cabeza, en la mente, un partido duro. Rosalía es un equipo que aprieta mucho, un equipo que juega, a mi manera de ver, muy divertido, muy alegre, un juego, creo que ya viven hacen lo mismo que hacen en primera, viven de su presión, de jugar unos contra uno, de jugar mucho abierto. La verdad que nos han hecho mucho daño en situaciones de 1 contra 1 abierto. Sí que es cierto que nosotros hemos explotado mucho nuestros centímetros, nuestros kilos de más, que era, creo que, un hándicap negativo por su parte, el tema de la defensa con nuestras jugadoras grandes. Y nada, creo que bueno, hemos sido merecedores de la victoria, hemos ido todo el partido ganando, y pese a que ellas han seguido luchando y han hecho un último cuarto poniéndonos las cosas difíciles, creemos que hemos hecho un gran trabajo. Yo la verdad que estoy muy contento con las chicas. Y nada, y decir de Rosalía que bueno, que animarlas a que sigan trabajando así. La verdad que ha sido un placer venir aquí, nada más que buenas palabras, nos han ayudado en todo lo que hemos necesitado, y bueno, yo la verdad que le doy toda mi enhorabuena y todo el ánimo para la temporada, que tengan mucha suerte y que vaya muy bien la temporada. Bueno, yo estoy muy contenta con mis compañeros.
compañeras, hemos empezado con buena intensidad. Luego a la segunda parte Rosalía también ha salido intensa, ha salido duras y bueno, hemos cometido fallos tontos, pero estamos trabajando bien, entrenando duro y nada, seguir creciendo y trabajando y aprendiendo de los errores. A Rosalía, bueno, he oído que habían estado sin competir 2 semanas y a lo mejor al principio eso se ha notado, pero cuando han visto que iban por abajo se han puesto las pilas y bueno, hemos perdido bastantes balones y se han puesto las pilas, han atacado más, en defensa han apretado y bueno, han ido duras al 1 contra 1 y en los tiros